Hola, mi nombre es Matías Castro y esta es mi bitácora, aunque no sé si se cuenta como una bitácora como tal, pero creo que puede cumplir los puntos que se piden dentro de la pauta dada. La forma en la que realizaré esta bitácora es basándome en cada una de las preguntas orientadoras, hablar sobre la respuesta en sí y explayarme sobre temas relacionados y hablar de cómo fue evolucionando mi vida durante el proceso de mi primer semestre en la universidad. La razón por la que hago un video es que siempre me ha entretenido el crear contenido, aunque no se lo vaya a mostrar a nadie o quizás solo amigos muy cercanos. Me gusta crear contenido y me gusta que a la gente le guste el contenido que creo. Así que esto seguramente no solo lo entrego en otra parte del trabajo, sino que se lo enseñé a otras personas. Bien, empezando por la primera pregunta orientadora. ¿Cuál es mi perspectiva sobre mi contexto social? Según lo que yo pienso en mi contexto social, soy una persona, no sé si decir humilde, porque humilde es como lo menos humilde que se puede decir, pero diría que nunca he tenido cosas de sobra. Bueno, sí, cosas de sobra he tenido, claro, porque, por ejemplo, los videojuegos no son una necesidad, son un lujo. Pero a lo que quiero llegar es que nunca he tenido como para excederme demasiado, ¿no? Estoy en un contexto social en el que mis padres trabajan, mis padres están separados y ambos me mantienen. Yo trato de aportar con lo que puedo durante las vacaciones, algunos fines de semana largos, trabajo, no para pagar la universidad puesto que tengo la gratuidad, pero tratar de ayudar un poco o en caso de que, como ha pasado muchas veces, no quieran recibir ayuda de mi parte, puedo costear las cosas que me gustan, los lujos de los que hablé anteriormente, como son los videojuegos. Y también, una de las cosas en las que sí ayudo es, por ejemplo, en el tema de la comida. Yo pago en cuanto puedo, pago mis almuerzos, mis colaciones. Y ha sido un proceso de bastantes cambios, pero yo creo que eso quedaría mucho mejor responderlo junto a las inquietudes respecto a mi entorno. Y diría que en cuanto al contexto, como dije, vengo de un pueblo bastante pequeño, así que llegar a un lugar tan grande como es Viña del Mar y Valparaíso me pegó bastante fuerte al principio, pero traté de avanzar simplemente, porque claro, sabía que en algún momento tendría que hacerlo. Y el primer día de la universidad llegué y con Google Maps me orienté para poder llegar a la universidad. Me fui caminando porque nunca había tomado una micro en Viña del Mar. Usualmente cuando viajábamos en automóvil o en bus y íbamos directamente caminando al lugar al que íbamos y nos devolvíamos también en bus. Llegué a la universidad y me enteré de que todos mis compañeros, o al menos la mayoría, había tenido un carrete el día anterior donde se habían conocido la mayoría. Yo no estaba en el grupo de WhatsApp porque no lo pude encontrar, así que no tenía conocimiento sobre esto, pero seguramente tampoco hubiese asistido, puesto que nunca he sido mucho de carretes o lugares muy movidos. Claro que disfruto de reunirme con amigos y personas cercanas, pero usualmente cuando lo hacemos es más como una reunión, ¿no? Bueno, tuve un pequeño desperfecto con el micrófono. Y entonces, la segunda pregunta orientadora sería: ¿cuáles son mis inquietudes respecto a mi entorno? No es un tema difícil de hablar para mí porque ya lo he hablado antes, pero sí es un tema recurrente en mi mente, puesto que me he tenido que acostumbrar a muchas cosas. Yo he vivido con mi madre desde prácticamente siempre, desde que tengo memoria. Viví con mi papá en el periodo que conlleva segundo y tercero básico, porque mi mamá no podía mantenerme, no tenía trabajo en ese momento, y lo más sensato era que yo viviese con mi papá. Nunca he tenido ningún problema con mi papá, de hecho lo quiero mucho y ambas partes, mi papá y mi mamá, a pesar de estar separados, siempre han hablado por lo mejor para mí. Ambos son demasiado esforzados, ambos siempre han trabajado. Era el despegarme de mi mamá que no me asustaba por supongo que lo que uno primero piensa al ir a la universidad es: wow, por fin voy a poder tomar decisiones por mi cuenta y cosas. Cosa que sí es divertido de alguna forma al inicio, y de hecho aún, pero porque te sientes con una libertad de saber que puedes hacer lo que quieras, pero debes también mantener un orden. No puedes hacer lo que quieras porque tu vida se puede derrumbar
pero puedes tomar las decisiones correctas que tú prefieras. Vale, llega enero aproximadamente, o febrero creo, porque trabajé en enero, y llego a Calera. Durante el periodo de la PSU me enteré de que mi papá estaba en una relación y se notaba que él estaba preocupado porque me fuese a enojar o algo, cosa que no pasó porque entendía que él tenía su vida. Y de hecho hasta hace muy poco me lo seguía repitiendo, me preguntaba si yo tenía algún problema con ella o algo, y la respuesta hubiese sido no, y había sido no hasta hace un par de meses, porque es un tema muy personal, porque es algo de la casa. Y de hecho mi papá me ha pedido que no se lo comente a mi mamá, porque ella podría hacer problemas y querría que me fuese a otro lugar, porque estoy viviendo en la casa de mi papá porque no pudimos conseguir un lugar donde quedarme en Viña. El punto es, la pareja de mi papá tiene 4 hijos y siento que todos están criados en un contexto muy distinto al mío, pero siento que hay un tema mental, tipo psicológico, algún problema, quizás traumas o no estoy seguro, pero siento que todos ellos tienen problemas de ira, de control de la ira, de control emocional muy grave. Claro que no se los puedo decir por lo mismo, pero es lo que yo siento. La pareja de mi papá es muy explosiva, demasiado, grita muchas veces al día, se victimiza demasiado. Y de hecho en múltiples ocasiones me ha gritado a mí, poniéndose a un escalón inferior al mío, diciendo cosas tipo que yo soy el dueño de la casa y que ella se va a ir, y no sé. Me molesta mucho su actitud y de hecho me tiene en un constante estrés dentro de la casa porque no sé en qué momento se va a poner a gritar y va a empezar a golpear puertas o cualquier cosa. Y me tiene bastante estresado. De hecho, no paso casi en mi casa una vez salgo de la universidad, cosa que tampoco es mucho tiempo porque me demoro 2 horas en llegar a la universidad una vez salir de mi casa y 2 horas y media en volver, por lo que llego aproximadamente como a las 7 a mi casa. Y en ese lapso entre las 7 y a la hora que me voy a dormir, voy a la casa de mi primo, donde aprovecho de hacer mis trabajos, jugar con él algún videojuego y olvidarme de el entorno que tengo en la casa. Por otra parte, siempre me ha gustado mantener separado, ¿no? Esto, o quizás no me gusta tenerlo separado, pero lo hago por inercia para olvidarme de lo que sucede ahí. Pero en la universidad me siento muy a gusto, al igual que siempre me sentía a gusto en el colegio. Era un lugar distinto donde estaban mis amigos, donde estaba rodeado de personas que, si bien no conocía a todas en profundidad, las veía, eran caras conocidas y podía hablar con ellas. Creo que hice amistades bastante rápido, lo que me hace feliz porque nunca he sido de tener muchos amigos. No es que sea una persona desagradable, entiendo yo, sino que me cuesta hablar con las personas mucho. Y prefería muchas veces que las personas se acercasen a mí a hablarme, a yo acercarme a las personas por miedo a no sé qué cosa. Pero por suerte el primer día un compañero, Jorge Reyes, se acercó a mí y me preguntó dónde era, y daba la casualidad de que los dos éramos de la región de Coquimbo, y ahí empezamos a hablar y bueno, seguimos siendo amigos hasta hoy. La mayoría de los trabajos lo hacemos juntos. También mis amigos de Matías Rosas, que también lo vi el primer día y luego una semana después. Y así mi grupo de amigos fue creciendo. Siento que el entorno de nuestro paralelo no es bastante agradable. No veo que hayan peleas entre gente del paralelo. Me gustan mucho las clases. Bueno, la mayoría. Teoría social no tanto. Pero es un tema personal. Y me siento feliz en el entorno. Bueno, sé que hay que dar algún tipo de reflexión con el tema de la asignatura de historia de la psicología. Y creo que hay un punto clave, yo creo, que es para donde podemos conocer a las personas. Y se dio muy bien en el momento no recuerdo si fue la primera o la segunda clase, en la que cada uno se podía presentar si es que lo deseaba. Nos separaron por año de nacimiento, por enfoque de la carrera, por nuestro tipo de alimentación, y creo que, no lo sé, nos hacía conocer a las personas quizás y ver intereses y poder hablar de ello. Creo que eso me ayudó bastante a entrar en confianza. La siguiente pregunta: ¿cómo me veo a mí mismo en este proceso de aprendizaje? Recuerdo
la primera, creo que fue sí, la primera ayudantía de historia. Nos hicieron tomar un objeto de la caja y yo tomé el último que fue añadido, que lo tiraron a la caja, que fue una goma de cactus que se podía separar del macetero. Y claro, tuve que buscar alguna relación entre mi vida y el cactus, pero creo que no ha cambiado demasiado, o quizás sí. Eh, en ese momento dije que me sentía como un cactus, o como ese cactus al menos, porque vengo uno de la cuarta región, un lugar mucho más árido, y he visto muchos cactus de pequeño, jugaba corriendo alrededor de los cactus y cosas así. Nunca me llegué a enterrar uno, una espina, no un cactus. Au. Luego tenía que asociarlo a algo más emocional. Y fue entonces cuando lo pensé. Y es que el cactus simplemente está ahí parado. Pero sí me había dado cuenta hasta ese entonces de que dentro del círculo de personas que habían en mi paralelo, yo estaba siempre ahí, pero no interactuaba demasiado hasta que se me hablara. Era como un cactus parado al lado de un círculo de flores, o al menos así lo sentía. Y lo expliqué así, que yo siempre estaba parado simplemente, y a no ser de que alguien me tocase o algo, no tenía mayor influencia dentro de el grupo. Actualmente me sigo viendo como quizás el cactus, en el sentido de que no tengo mayor influencia en lo que pasa a mi alrededor. Quizás no soy la persona más influyente del paralelo, pero creo que he aprendido mucho a lo largo de este primer semestre. Me siento más libre al momento de dar mi opinión dentro del grupo. En clases nunca me ha gustado hablar y sé que la participación es una parte importante del aprendizaje, pero me sigue costando mucho y siempre he preferido dejar a los demás hablar, porque tampoco me siento seguro de tener las respuestas a lo que se pregunta. Pero siento que de alguna forma he estado avanzando. Sigue sin hablar en clase, pero puedo abrirme mucho más a las personas. Por lo que, respondiendo directamente a la pregunta, me veo como una posible flor en proyecto, un cactus que está floreciendo o algo así. No sé cómo decirlo. Que en algún momento quizás ya pueda liberarme de todo lo que me tiene reprimido, el miedo al entorno. Última pregunta orientadora: ¿cuáles son las características en las que he ido cambiando? Yo creo que el tema de hablar, que es lo que he mencionado en las últimas preguntas. Yo en este momento me siento demasiado incómodo hablándole al micrófono, puesto que usualmente cuando creo contenido lo hago a una cámara, hablando a una cámara. Y aunque no salga una imagen de mí, sé que le estoy hablando a un punto fijo. Me mantiene muy incómodo hablar de mí como persona sin saber en un inicio quién lo va a leer o quién lo va a escuchar. Y prefiero muchas veces hablar directamente a una persona. No hablarle a muchas personas, sino enfocarme en una persona. Hablar con esa persona y contarle a mí y a esa persona cómo es que me siento. Creo que aún no he cambiado demasiado en eso. Me cuesta abrirme a muchas personas en un conjunto, como sería, por ejemplo, hablarle a una multitud. Pero creo que el tema de abrirme a personas específicas lo tengo bastante resuelto. Puedo hablar incluso con personas que quizás no tenga una amistad muy profunda. Les puedo hablar sobre lo que siento porque se me hace incluso más fácil. En cuanto al tema de estudios, creo que sí le he puesto un poco más de empeño desde cómo era en educación media. Con decir que, por ejemplo, para la PSU tuve el preuniversitario online Pedro de Valdivia, pero no entré. Entré, pero el primer mes que lo dieron. Luego eran visitas demasiado rápidas para completar algunas preguntas y hacer los ensayos. Para las pruebas también era estudiar el día anterior. He tenido que acostumbrarme a tener horarios para poder hacer las cosas, pero creo que aún me falta. Otra característica que haya cambiado de mí, creo que un poco mi pudor, no del cuerpo, sino de mis gustos, ¿no? El tema, bueno, no sé si se llama pudor también, pero el tema de mis gustos siempre lo he mantenido oculto a la vista de las personas que no conozco.
usualmente tengo que llegar a una confianza muy fuerte para hablar de mis gustos personales con las personas. Me gustan los dibujos japoneses, el anime, el manga también, los videojuegos me encantan. Y de hecho la mayor parte de la música que escucho es de este tipo, de videojuegos, de anime, o simplemente música japonesa. Pero no es por un tema de que me guste en sí la música japonesa, porque de hecho la música, no tengo un género de música favorito, porque me parece absurdo muchas veces tener una sola cosa favorita. Y prefiero decir que hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero bueno, volviendo al tema de las características, he cambiado en eso. Me siento mucho más libre a decir qué me gusta y qué no me gusta. Cuando, por ejemplo, en la universidad, los primeros días llevaba un strap, una figura de silicona de un personaje de una serie que me gusta, y lo llevaba en la mochila. No me gustan mucho las chapitas, pero me gustaba ese personaje y lo tenía ahí. Y creo que en media no lo hubiese hecho por el miedo al que pensarían las personas que no me conocen. Si es que hubiese sido en un contexto de amigos, seguramente sí, pero sentía que también era una forma de encontrar amigos, ¿no? Creo que sí podría ser una forma de encontrar amigos con mis mismos gustos. Pero eso, siento que he cambiado bastante. No sé cómo explicarlo. Me siento feliz cuando estoy en la universidad, pero quizás sea porque me olvido de lo que pasa en la casa hasta que llego. Y bueno, historia de la psicología me parece una muy buena clase. Siempre me ha gustado historia, aunque me ha complicado en media por un tema de fechas y de que hay que estudiar y todo eso. Pero creo que la historia es muy importante. En media siempre dije que no me gustaría ser parte de la historia, o más bien que no me importaría no serlo. Nunca había tenido una meta muy alta en mi vida, simplemente me gustaba ayudar a la gente y por eso elegí psicología y por el tema, no sé, me parece interesante. Pero creo que ahora me gustaría estar en la historia, hacer algo importante por la historia, no por la historia en sí, sino por las personas. Y wow, queda un gran camino por delante. El tema de que estudiásemos a las mujeres, por ejemplo, me gustó porque nunca lo habíamos hablado en media ni en básica, más allá de, no sé, Gabriela Mistral o Violeta Parra. Y las mujeres en la psicología es un tema bastante interesante. De hecho, gracias a esta clase conocí a Dorothea Dix, que actualmente es no sé, me fascina mucho lo que hizo por los hospitales psiquiátricos. Y creo que nunca hubiera llegado a ella sin la clase. Así que estoy agradecido con la clase y la profesora. Y también, claro, con todos los otros ramos. Porque siento que todos los profesores, a excepción de uno, que curiosamente no es el de teoría social, clase que no me gusta, han sabido acercarse a los alumnos y entregar el conocimiento de una forma de que nosotros nos interesemos por su materia, de que nosotros queramos aprender más, aparte de simplemente sacarnos una buena nota en la prueba. Bueno, yo soy Matías Castro, esta ha sido mi bitácora. No sé cuánto tiempo va a durar editado, voy a tener que cortar muchos M y muchos A, así que eso, nos vemos bueno, ya no hay más ayudantía y quizás no nos veamos más allá del patio luego de que se escuche esto. Y eso, me disculpo mucho por si es que esto dura mucho, porque van a tener que escucharme mucho rato. Ya, eso, hablando de mi vida y eso. Ahora me siento mal, no. Ya, bueno, eso, muchas gracias y ahora tocará editarlo. Nos vemos.